hablamos del transporte de oxígeno, hemos ido viendo cómo funcionan las presiones de PCO2 y PO2 para realizar dicho transporte de oxígeno. Lo que vamos a ir viendo el día de hoy es justamente el transporte de oxígeno. Creo que sí, ¿no? Me ayudan con el silencio, no dura mucho mi clase, así que entonces el transporte de oxígeno utiliza a un componente, es la hemoglobina. Dice, aproximadamente, Galton dice, tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Estos son los parámetros que le pone acá. Tengo 15 gramos por cada 100 ml de sangre, ¿no? Me dice otro parámetro. En un gramo de hemoglobina, se une a 1.34 ml de oxígeno. Un gramo de hemoglobina se une a 1.34 ml de oxígeno. Otro dato. Si yo tengo 15 gramos de oxígeno, de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina, lo multiplico por 1.34. Esto va a salir aproximadamente 20.1. 20.1, ¿qué? ml de oxígeno que se transporta entonces en 100 ml de sangre. ¿Estamos claros? ¿Sí? Repito entonces lo que estamos haciendo. Nosotros ya hemos visto las características del intercambio gaseoso. Hemos visto la PO2, la PCO2, y ahora estamos entendiendo cómo es que el oxígeno va a ir y llegar a los tejidos. Se une una proteína, la hemoglobina. Decimos que hay 15 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre. Decimos que hay 1 gramo de hemoglobina que se une a 1.34 ml de oxígeno. Por lo tanto, digo, 15 gramos de hemoglobina multiplicado por 1.34 da 20.1 ml de oxígeno que se transporta en 100 ml de sangre. Hay que entender que esto se da a una saturación del 100%. ¿Y dónde o en qué individuos vamos a tener una saturación del 100%? En individuos que viven a nivel del mar, ¿sí? En individuos que viven a nivel del mar, la saturación de oxígeno para con los pulmones sucede al 100%. Bueno, además de mencionarme estas características del transporte de oxígeno, me dice otro concepto. En el transporte de oxígeno, cuando la saturación es al 97%, no se va a transportar los 21 ml de oxígeno. Repito, cuando la saturación disminuye, la cantidad de oxígeno que se transporta de la misma manera disminuye. Vamos a tener 19.4 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Entonces, lo mismo. Repitamos, a medida que la saturación de oxígeno disminuye, esta es mi saturación de oxígeno, disminuye, también disminuye la cantidad de oxígeno que está acoplada a la hemoglobina. Por lo tanto, si esto disminuye, imagínense un paciente que satura menos a 90. Su saturación está menor a 90. ¿Cómo va a estar la cantidad de oxígeno en esos 100 ml de sangre? También va a estar disminuido. ¿Y en quiénes tenemos estas situaciones? En consideraciones patológicas. Si bien Guyton o el programa analítico de la universidad no menciona que lleven el capítulo 43, que es insuficiencia respiratoria, les aconsejo que lean el capítulo 43. No para el examen, sino para aprender.
¿Por qué? Porque me indica estas condiciones patológicas, donde la saturación está disminuida y la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina igual se va a ver alterada. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? La hemoglobina va a estar normal, acaso ese paciente está anémico, no está anémico. Tiene una patología respiratoria que está comprometiendo la cantidad de oxígeno disponible para unirse a la hemoglobina. Por lo tanto, en situaciones patológicas como neumonías, COVID, por ejemplo, los pacientes llegaban a saturar menos a 90, 80, 70. Entonces, ustedes van a llegar a terapia intensiva y tener en cuenta que pacientes con saturación menor a 90 ya necesitan suplemento de oxígeno. ¿Estamos? Entonces van a ir a la práctica y ahí van a hacer saturación de oxígeno. Si el paciente satura menos de 90, hay que ya darle oxígeno. Menos de 85, menos de 90 podemos darle oxígeno por puntas nasales. La patología, puntas nasales. ¿Y cuánto tolera las puntas nasales? A 2 libras por minuto. A 2 libras. Tenemos otro, la mascarilla. ¿Pero a quiénes les vamos a dar mascarilla con oxígeno? A los que estén saturando menor a 85. A ellos les vamos a dar, ya no puntas nasales, las bigoteras donde damos oxígeno. A ellos les vamos a dar mascarilla. Y vamos a soltar el oxígeno a 5 libras por minuto. Vamos a soltar el oxígeno a 5 libras por minuto. Ya no a 2 libras. ¿Estamos? Y pacientes que estén menor a 75 son candidatos a intubación. A esos pacientes intubamos. Los pacientes que estén con saturación menor a 75, intubamos. No está pudiendo responder ese sistema respiratorio. ¿Estamos claros con esta dinámica de transporte que me está enseñando? Miren lo que me dice Galton en el ejercicio, por ejemplo. ¿Qué acontece en el transporte de oxígeno en el ejercicio? La disposición o la disponibilidad de oxígeno en el ejercicio es la siguiente. A nivel intersticial, ¿recuerdan cuánto era la cantidad de oxígeno? ¿Cuánto era la cantidad de PO2 a nivel intersticial? No, intersticial. No estamos hablando del extremo arterial ni del extremo venoso. Intersticial. La PO2 intersticial. PO2, para que recuerden sus apuntes. ¿Cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Esa es la PO2. Recordamos esta gráfica. ¿Sí? Y acá están las células. Y decimos en este extremo arterial 95 milímetros de mercurio. Acá intersticial 40 milímetros de mercurio. Y en el otro extremo igual 40 milímetros, la PO2. ¿No? Entonces decimos, intersticialmente es 40. Este concepto. This, guys, out. En el ejercicio, la PO2 va a bajar de 40 a 14 milímetros de mercurio. En el ejercicio, la disposición, la PO2 va a bajar de 40 a 14 milímetros de mercurio. La intersticial ya. ¿Por qué? Porque en el ejercicio estamos consumiendo oxígeno, ¿no? Para el metabolismo. Por eso la PO2 está disminuyendo. ¿Qué dice a esta presión? A esta presión, o a esta disposición de la PO2, tenemos solamente 4.4 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Miren cómo ha bajado la disposición de oxígeno. ¿Estamos entendiendo el ejemplo que nos da Gaiman en el ejercicio? Otra vez. Lo primero que hemos hecho es asociar el transporte de oxígeno a la hemoglobina. Lo segundo que estamos haciendo es recordar que la PO2 a nivel intersticial es de 40 milímetros. Esa PO2, ese oxígeno intersticial es el que se consume, ¿no? Las células consumen. Repito la imagen, repito para que recuerden. Entonces,
Si las células están acá, con una PO2 igual a 40 milímetros de mercurio, las células en el ejercicio están aumentando su metabolismo y están consumiendo oxígeno. Y van a disminuir esta concentración de 40 a 14 milímetros de mercurio. Dice Jaime, en estos 14 milímetros de mercurio, ganó la normal a la saturación al 100% y a la presión arterial, que acá debería ser 95, ¿no? La PO2 a este nivel, ¿cuánto es? A nivel arterial es 95 milímetros de mercurio. PO2. Y acá lo que estamos haciendo es disminuir esta PO2 intersticial a 40, de 40 a la intersticial a 14. Y esta situación de la PO2 hace que solo tengamos una disposición de 4.4 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Porque, repito, estamos consumiendo oxígeno. ¿Cuánto era lo normal de oxígeno a la saturación al 100%? 20, muy bien, 20. ¿Y acá cuánto estamos llegando? 4.4. Hemos bajado. Estamos consumiendo oxígeno. Como cuando suben las gradas y tratan de igualarme desde el primer piso al séptimo piso. Igualito, van consumiendo oxígeno, ¿no? Ahí lo está Disney, creo, al segundo piso. ¿No? Ahí está. Entonces, miren cómo hemos bajado en relación a las características del transporte de oxígeno. Esto me dice otro concepto. Existe algo que se llama la disociación del oxígeno. ¿Qué voy a hablar de la disociación del oxígeno? Hay 4 parámetros que me interesan para hablar de la disociación del oxígeno. Los primeros 2 son los más importantes. Hablamos entonces ahora de este concepto. Se llama disociación del oxígeno. Entonces, ya hablamos de la disociación del oxígeno. Digo, en la disociación del oxígeno influye el aumento del dióxido de carbono, influye el aumento de la concentración de hidrogeniones. Vamos a tener la PBG también, el incremento de la PBG como un factor de disociación y el incremento de la temperatura como un factor de disociación de oxígeno. ¿Qué significa disociarse del oxígeno? Es separarse, ¿no? Como cuando se separan de su chico, de su chica, lo mismo. A eso van a entender disociación, ¿no? Entonces digo, ¿cuáles son los factores para que el oxígeno se disocie? ¿De quién? De la hemoglobina. ¿Cuáles son los factores para que se separe de la hemoglobina? Entonces, el incremento de estos dos son factores para que el oxígeno se separe de la hemoglobina. Cuando van en su relación, ¿qué hacen que se separen? Que haya alguien más, ¿no? Entonces, lo mismo acá. La disociación de la hemoglobina con el oxígeno nos va a separar. ¿Quién se está veniendo a meter a la relación? El CO2 y el aumento de los hidrogeniones. ¿Quién más? El bifosfoglicerato, así se llama esto. Bifosfoglicerato. El incremento del bifosfoglicerato por el metabolismo y el incremento de la temperatura. Estos factores son los que permiten incrementar la disociación del oxígeno. Cuando hablamos de estos dos, hablábamos de un efecto, se llama el efecto Bohr. Efecto Bohr. El efecto Bohr es uno de los efectos que más pregunta el doctor, el otro doctor que enseña fisiología. Bueno, entonces, digo, para entender al efecto Bohr, si yo quiero disociar más oxígeno, darle más oxígeno a un tejido, ese tejido tendrá que estar en una situación comprometida para que yo le brinde más oxígeno. En el ejemplo del ejercicio,
oxígeno, ¿han visto cuánto se ha duplicado o triplicado el consumo de oxígeno? ¿Van a producir más desecho o no esas células? ¿Cuál es el desecho de las células? CO2 e hidrógeno. Entonces, cuando una persona hace ejercicio, va a incrementar estos dos elementos. Por lo tanto, cuando incrementa esto, permite mayor disociación o liberación de oxígeno al tejido. Este ciclo de incremento de algo y de disociación del otro se lo llama efecto Bohr. ¿Sí? ¿Entendemos el efecto Bohr? Volvamos a mencionar. El ciclo de necesidad de necesito utilizar oxígeno. Se usa oxígeno. Acá se utiliza oxígeno. Muy bien, se utiliza más oxígeno, se utiliza mayor concentración, más cantidad de oxígeno. La mayor utilización de oxígeno va a producir ¿qué? Mayores concentraciones de estos dos. Mayor concentración de dióxido de carbono e hidrógeno. Más se produce, ¿qué necesito? Más oxígeno en ese tejido. ¿Y qué necesito para que el oxígeno se utilice? Que se separe de la hemoglobina. Que se separe de la hemoglobina. Necesito esa disociación del oxígeno. Entonces, a este ciclo de utilización y producción, y lo voy a llamar efecto Bohr. Bueno, necesito que ese oxígeno se separe de la hemoglobina. ¿Para qué? Para que sea utilizado por la célula como fuente energética, ¿no? Entonces, a eso lo voy a llamar efecto Bohr. El bifosfoglicerato es liberado por el metabolismo celular. Que de la misma manera o parecido al efecto Bohr, mientras más bifosfoglicerato produzcan mis células, mayor disociación de oxígeno a los tejidos por la hemoglobina voy a tener. Y si se separa la hemoglobina, el oxígeno de la hemoglobina, voy a poder usar ese oxígeno. Mientras esté junto, limpito, no voy a poder usarlo. Entonces tengo que hacer que se separe. Estos factores, bifosfoglicerato y el incremento de la temperatura. ¿Qué hace el incremento de la temperatura? Es producto del aumento del metabolismo celular. ¿Sí? Entonces, estos factores permiten la disociación de oxígeno. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, hasta acá hemos entendido el transporte de oxígeno. ¿Quién dijo no? ¿Qué partecita repito? ¿Repito algo? De efecto Bohr. Cuando hacemos ejercicio, la lógica es que mi centro respiratorio me trate de dar más oxígeno a mis tejidos. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, hay mayor utilización de oxígeno, ¿sí? Por parte de mis tejidos en el ejercicio. Si más oxígeno utiliza ese tejido, también voy a tener proporcionalmente más desechos. ¿O no voy a tener más desechos? Sí, voy a producir más dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, si esto se incrementa, este incremento permite la disociación de la hemoglobina con el oxígeno, la separación. Entonces, si se separan, voy a poder utilizar más oxígeno. Porque el oxígeno unido a la hemoglobina no lo puedo utilizar. Tiene que separarse. Por lo tanto, utilizo oxígeno, sigo produciendo esto. Esto permite, sigue la disociación de la hemoglobina oxígeno y se convierte en el conocido efecto Bohr. ¿Sí? Ahora sí vamos a entender. Perfecto. Vamos a tener otro transporte de otro ion. Vamos a hablar del transporte de CO2. Transporte de CO2. ¿Qué voy a hablar del transporte de CO2? Antes, para acabar el transporte de oxígeno. ¿Recuerdan que hemos dicho que un porcentaje del oxígeno va disuelto? No todo está completamente unido a la hemoglobina.
Entonces, fíjense, hay una porción disuelta de oxígeno. ¿Cuál es esa porción disuelta de oxígeno? Entre 0.26 a 0.29 ml de oxígeno disuelto por cada 100 ml de sangre. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay otra proporción de oxígeno que no necesariamente va a unir a la hemoglobina, va en estado libre. Y como va en estado libre, 0.026 a 0.29 va por cada 100 ml de sangre, de oxígeno, de forma disuelta. Entonces voy y analizo el transporte de CO2. ¿Y qué digo del transporte de CO2? Digo, 7% va de forma libre. Y decir de forma libre quiere decir disuelta. De forma disuelta. 23% va junto con la carbiemoglobina. Va a formar esto. Se llama carbiemoglobina. Carbiemoglobina. Y 70% va de esta forma. HCO2 o HCO3. Va como bicarbonato. ¿Sí? Entonces, entendemos. Acá tenemos la forma libre, disuelta. Y vamos al mismo principio que hemos mencionado para el transporte de oxígeno. ¿Qué hemos dicho? Primero hemos dicho, tenemos una cantidad de hemoglobina. ¿Cuál era nuestra cantidad de hemoglobina? 15 gramos. Hemos dicho 1.34 ml de oxígeno se une a cada gramo de hemoglobina. En total tenemos 20.1 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ese ha sido nuestro principio de transporte del oxígeno. Nuestro principio de transporte para el CO2 va a ser este. Decimos aproximadamente 4 ml de CO2 van en 100 ml de sangre. Entonces, 4 ml de CO2 van en 100 ml de sangre. Si decimos que 4 ml son los que van en 100 ml de sangre, ¿cómo van distribuidos? Del bicarbonato, 2.2 ml de CO2 se transporta de esta manera en 100 ml de sangre. En 100 ml de sangre. 2.2 ml de CO2 se transporta en 100 ml de sangre. ¿Cómo? Entonces vamos con la explicación de cómo. Lo primero que debo entender para la formación de esto es la formación, cómo se ha formado el ácido carbónico. Agua más CO2. Este principio me va a hacer entender mi zona quimiosensible. Entonces, ¿cómo se va a transformar el CO2? Transportar como bicarbonato. Explico. Se une agua más dióxido de carbono. Estamos hasta ahí. Estos dos, ¿qué forman? Forman ácido carbónico. Este es mi ácido carbónico. Dice, en los eritrocitos tenemos una enzima, se llama anhidrasa carbónica. Entonces, ¿qué va a hacer en los eritrocitos? Mi anhidrasa carbónica. Permite la disociación del ácido carbónico. ¿En qué productos? Hidrogeniones y bicarbonato. ¿Estamos claros? ¿Eso hace o no hace que anhidrasa carbónica? Por principio. ¿Okay? Lo repitamos entonces. Ya he hablado del transporte de oxígeno. Ahora estamos con el transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, dice Guyton, se transporta de tres maneras. Una es libre, el 7%, disuelta.
El otro 23% va junto con la hemoglobina formando carbiemoglobina. Carbiemoglobina. La mayor cantidad de dióxido de carbono está siendo transportada como bicarbonato. ¿Estamos? Esto es bicarbonato. Bonato. En la sangre. La mayor cantidad. Para este principio decimos, en la sangre, igual que el oxígeno, decimos, ¿no? La saturación al 100% transporta 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Acá decimos, 4 ml de CO2 son los que normalmente en estado de reposo, esto está claro, lo que dice acá, en estado de reposo es lo que se transporta en la sangre. 4 ml de dióxido de carbono por 100 ml de sangre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, decimos, de estos 4 ml, si esto es el 70%, 2.2 ml se presenta la forma de carbono. ¿Estamos? Es más del 50%. Entonces, 2.2 ml de CO2 en 100 ml de sangre, el dióxido de carbono está viajando como bicarbonato. ¿Sí? ¿Estamos claros? Algunos van en limusina, algunos van en trufe, otros van en taxi, ¿no? Entonces ahí están sus medios de transporte. Lo mismo es el dióxido de carbono. Evidentemente, acá utilizan micros, acá utilizan taxis, aquí utilizan limusina. ¿Estamos? Se van de la U, no van a asociar. De manera libre, unido a la carbimoglobina, y la mayor cantidad de dióxido de carbono se transporta como bicarbonato. ¿Cómo se transporta como bicarbonato? El dióxido de carbono se une a moléculas de agua y forman el ácido carbónico. ¿Dónde se va a transportar como bicarbonato? Se va a transportar en esta célula. Esta va a ser la célula transportadora de ese gas, los eritrocitos. O sea, el ácido carbónico se van a transportar sobre el eritrocito. Sí, dentro del eritrocito. ¿Por qué? Porque el eritrocito tiene esta enzima, esta propiedad, es la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica disuelve el ácido carbónico en iones de hidrógeno. ¿No? Estos son iones, por si acaso, iones de hidrógeno, iones de bicarbonato. Iones de hidrógeno, iones de bicarbonato. Y así entendemos de dónde venía el bicarbonato, que es la forma, el 70% de que se transporta el dióxido de carbono en la sangre. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, quedó claro hasta ahí, yo creo, cómo se transporta el dióxido de carbono. Si ¿qué efecto hemos visto en el transporte de oxígeno? ¿Cómo se llamaba el efecto? Bohr, ¿no? El efecto Bohr. Acá voy a ver el efecto Haldane. Acá voy a ver otro efecto, se llama el efecto Haldane. Haldane. ¿Qué significa el efecto Haldane? Dice, hay que acidificar, hay que hacer acidificar, ¿a quién? A la hemoglobina. Hay que acidificar a la hemoglobina. ¿Cómo se consigue esta acidificación de la hemoglobina? Con el efecto Haldane. Dice, se consigue acidificar a la hemoglobina cuando se une al oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina se ha unido al oxígeno, la hemoglobina se ha acidificado. Entonces, cuando se ha acidificado y se ha unido al oxígeno por esa acidificación, va a separar el dióxido de carbono que incluso
estaba viajando unido a la hemoglobina. Parte del dióxido de carbono viene unido a la hemoglobina, por eso forma la carbohemoglobina. Entonces, esta acidificación, cuando se une al oxígeno, es porque la PO2 está elevada. ¿Y dónde está elevada la PO2? A nivel del alveolo, ¿verdad? ¿Cuánto era la PO2 a nivel del alveolo? 104 milímetros de mercurio. Entonces, esa PO2 de 104 milímetros de mercurio, 104 milímetros de mercurio, en el alveolo, hace que el oxígeno se une a la hemoglobina y esta se acidifica, liberando el CO2 al alveolo. Muy bien, este es el efecto Haldane. Repitamos el efecto Haldane. Dice, el principio para acidificar la hemoglobina es que la hemoglobina se una al oxígeno. ¿Cuándo voy a lograr esta unión y lograr la acidificación de la hemoglobina? Cuando mi PO2 esté muy elevada, dice. ¿Y dónde encuentro una PO2 elevada? En el alveolo. Porque en el alveolo, ¿cuánto es mi PO2? 104 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión de oxígeno elevada ha hecho que la hemoglobina se acidifique. Esa acidificación libera dióxido de carbono al alveolo. ¿Qué dióxido de carbono? ¿De qué están hablando? Del dióxido de carbono que iba unido a la hemoglobina. Porque hay un porcentaje que va como carbohemoglobina. Y así entiendo mi efecto Haldane. ¿Estamos? El efecto Bohr lo he entendido en relación a la disociación de oxígeno. El efecto Haldane lo puedo entender como disociar el dióxido de carbono de la carbohemoglobina por el incremento de la PO2 y acidificando mi hemoglobina. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, otra vez, el efecto Bohr era por disociación del oxígeno. El efecto Haldane se va a dar por disociación del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, yo creo? Sí, ya quedó claro el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Repito algo. Sigue analizándolo el efecto Haldane. Hemos dicho, efecto Bohr, disociación del oxígeno. La tóxica que se ha metido ha sido entre la hemoglobina y el oxígeno, ¿no? El tóxico también puede ser. Ahora, el que está separando a la hemoglobina del dióxido de carbono es la disociación. Pero, ¿qué produce? El PO2. El tóxico lo vamos a llamar al incremento de la PO2. ¿Estamos? El PO2, porque es muy elevado. Y esto ha hecho que la hemoglobina se acidifique, liberando CO2 al alveolo. ¿Estamos claros ahí? Ahora, de acuerdo. Vamos con el capítulo 42, regulación de la respiración. Hasta acá hemos entendido el transporte. Vamos con esto que es regulación de la respiración. Y lo primero que me dice Guyton para la regulación es que necesitamos, la palabra clave acá se llama ajuste. La palabra que pueden subrayar en la primera parte de Guyton se llama ajuste. Esa es la regulación de la respiración. Va a ajustarse la respiración. Para dicho propósito del ajuste de la respiración, vamos a hablar de 3 núcleos y vamos a recordar neuroanatomía.
¿Cuáles van a ser mis tres núcleos para la regulación de la respiración? Voy a hablar de mi núcleo, se llama núcleo ventral. Voy a hablar de este otro núcleo, se llama núcleo dorsal. Y voy a hablar de este otro núcleo, se llama dos núcleos más, núcleo neumotorácico, neumotorácico, y voy a hablar de mi núcleo o mi centro amnéutico. El núcleo o centro amnéutico puede ser citado como núcleo o puede ser citado como centro amnéutico. Estamos con mis cuatro pilares para la regulación de la respiración. ¿Sí? Podemos ubicarlos topográficamente para más o menos relacionar su función. Voy, me dibujo un corte medial sagital, donde entiendo al puente o protuberancia. Acá viene lo que es la parte del mesencéfalo. Y no se olviden que acá viene esta disposición de, o para el cuarto ventriculo. Ahí viene el cuarto ventriculo.